Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic. Adaniser. El link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 40. El chambelán tragó saliva. Algunos dicen que los matará antes de conseguir nada, señor. Las horas, Sheffield sonrió. Los galianos siempre se han quejado cuando se les ha pedido que trabajen por algo más grande que ellos mismos, dijo. Pero perdurarán. Siempre lo han hecho. El chambelán vaciló. Miró alternativamente a ambos, jugueteando con su sombrero. Como usted dice, Lady Sheffield. Es solo que la fiebre se propaga en las salas inferiores. Los médicos dicen. José se apartó de la balaustrada. Su movimiento fue suave y mesurado, dando la impresión de un hombre que elegía sus palabras con cuidado. Entiendo su preocupación por mi pueblo, dijo. Pero también es su deber. Hay momentos en la historia en que la incomodidad es necesaria. Este es uno de ellos. Galia está al borde de la grandeza. Estamos forjando nuestro futuro con nuestras propias manos. Recuérdeselo. Los hombros del chambelán se encorvaron ligeramente, la vergüenza y el miedo se mezclaban en su rostro inexpresivo. Por supuesto, Majestad. Perdóname. Me aseguraré de que lo entiendan. Bien, dijo José. Avisen al capitán de la guardia. Cualquier reunión de trabajadores de más de 10 personas debe ser dispersada de inmediato. No podemos permitirnos disturbios. Sí, señor. El hombre hizo una reverencia torpe y retrocedió, casi tropezando al cruzar el umbral con la prisa. Las puertas se cerraron. El rostro de José quedó vacío. Las leves arrugas en las comisuras de sus ojos desaparecieron. Sus hombros perdieron todo rastro de cansancio. Cuando volvió la vista hacia la ciudad, su expresión era completamente inexpresiva. El cumplimiento por parte de los usuarios se mantendrá dentro de límites aceptables hasta que el dispositivo esté listo para su activación, afirmó. Después de eso, la estabilidad de la población es irrelevante. El rostro de Sheffield también se relajó levemente, como si la máscara se hubiera aflojado un poco. ¿Y si se rebelan antes de eso? Preguntó. La guardia reprimirá los primeros incidentes, dijo. El número de víctimas aumentará. La velocidad de construcción disminuirá un 19%. El tiempo de finalización se incrementará en 6 horas. Aún dentro del plazo previsto. Sheffield observó cómo una carreta se estremecía bajo el peso de una carga de mineral. El conductor chasqueó el látigo. Los caballos se tensaron. Este mundo es extremadamente sensible a la pérdida de vidas, observó. Considerarán esto una barbarie. La evaluación es irrelevante, dijo Joseph. No se aplican las heurísticas éticas. Solo importa la probabilidad de éxito de la misión. Hasta ahora, él había estado contemplando la ciudad en su conjunto. Ahora ella siguió su mirada hasta la base de la superestructura misma. Cerca de la torre central, un conjunto de máquinas que no pertenecían a esta época se apiñaban bajo toldos de lona. Carcasas cilíndricas recuperadas del primer deck. Skynet había intentado ensamblar allí, esbeltas agujas de metal desconocido, cables que parecían cuerdas tejidas con rayos. Estaban situadas entre pilas ordenadas de vigas de hierro y estructuras de madera, como si fueran simplemente otro conjunto de herramientas. Los hombres transportaban carbón, madera y mineral, y nunca notaron la diferencia. El oído de Sheffield filtraba las voces, los gruñidos y los gritos humanos, y se centraba en una capa sonora diferente. El zumbido constante y grave del agua haciendo girar los ejes, el chirrido de los engranajes y las correas, el crepitar irregular del calor del horno. Era tosco y derrochador, pero era energía. Enmarcado. Transmisión. Conducción, dijo. 3 días. Eso deja pendiente el problema de la alimentación. José asintió una vez. Correcto. Esta gente quema madera y carbón, dijo. Tienen metal y piedra. No tienen un generador capaz de mantener un túnel interdimensional. Han construido una estructura mecánica y un sistema de propulsión, explicó. Rudimentario, pero funcional. Lo que les falta es una verdadera fuente de energía. Son una sociedad con tecnología básica, dijo Joseph. Pero la física subyacente es consistente. Sí poseen poder. En un formato diferente. Magia, dijo ella. Ambos dejaron que la palabra quedara suspendida en el aire por un instante. Abajo, un mago supervisor con túnica azul trazaba símbolos luminosos en el aire. El horno que supervisaba rugió con más fuerza en respuesta, y las llamas adquirieron un tono ligeramente antinatural. Su campo taumánico es potente, dijo Joseph. Se han registrado anomalías localizadas. La persona identificada como Louise de la Valliere representa la mayor actividad conocida en esta región.
Demuestra eventos de alteración de la realidad repetibles con parámetros consistentes. Nuestras observaciones lo confirman, dijo Joseph. Ella demuestra eventos de alteración de la realidad repetibles con parámetros consistentes. Casi siempre falla, señaló Sheffield. Poca precisión. Alta volatilidad. El rendimiento bruto sigue siendo alto, dijo Joseph. Skynet ha analizado los datos existentes. Su emisión de energía aumenta durante eventos con alta carga emocional y al canalizar rituales complejos. Con la contención y conversión adecuadas, es capaz de alimentar la baliza el tiempo suficiente para fijar el objetivo. Sheffield se giró, mirándolo fijamente. Estás basando la finalización de esta operación en una sola niña. No exclusivamente, dijo. Podemos activarnos a menor potencia y aceptar una conexión parcial. Ese resultado reduce el rendimiento inicial de la máquina y aumenta la vulnerabilidad. No es óptimo. La vía con mayor probabilidad de éxito incorpora a la niña de Valiere como fuente de energía biológica. Los modelos predictivos de Skynet indican una probabilidad del 98,2% de que llegue a Gaia dentro del plazo previsto. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Sí, dijo. Su comportamiento indica un fuerte apego a su soberano, a sus deberes y a su mundo. No permanecerá en la academia mientras Skynet amenace su reino. Especialmente si su unidad social se traslada hacia la zona de conflicto. Su unidad social, dijo Sheffield. Te refieres al Ichigo y al Terminator. Saito Hiraga y la unidad modelo 101 designaron a Arnie, dijo. Su proximidad se correlaciona con su presencia en zonas de alto riesgo. Si se acercan a Gaia, ella los seguirá. Puede que intente ocultarlo, pero eso no alterará el resultado. Un músculo de la mandíbula de Sheffield se contrajo de la forma humana que había aprendido a imitar al pensar. El Terminator es una variable. Priorizará su seguridad. Intentará evitar que la capturen. Eso ya está contemplado, dijo Joseph. Su capacidad operativa es limitada en este entorno. Tiene escasas reservas de munición y no tiene acceso a reabastecimiento. Su estrategia defensiva es predecible. Nuestros recursos aquí son mayores. Se quitó un guante con delicadeza, mirando su propia mano como si fuera una herramienta que acababa de recordar que tenía. El metal se deslizaba con movimientos sutiles bajo la piel artificial, mientras los procesadores zumbaban en su interior. El TX no era solo imitación, sino una adaptación basada en prioridades. Entonces, dijo, dejamos que vengan a nosotros. Completamos el chasis. Completamos la transmisión. Dejamos el núcleo incompleto hasta que llegue nuestra fuente de alimentación. Luego la tomamos. La enchufamos. Abrimos la puerta. Sí, dijo José. Minimizamos la exposición. Continuaremos desempeñando los roles de rey y consejero hasta la etapa final. Aumentaremos la vigilancia en la frontera de Tristán. Sus fuerzas se movilizarán pronto. Son predecibles. Sheffield se volvió a poner el guante, alisando la tela. ¿Y la gente?, preguntó con ligereza, señalando la ciudad. Probabilidad de revuelta. Hambruna. Enfermedades. No serán de mucha utilidad una vez que comience la lucha. Solo los necesitamos hasta la activación inicial, dijo. Una vez que las fuerzas mecánicas lleguen en cantidad suficiente, Skynet podrá desplegar unidades aéreas, blindados terrestres y cazadores asesinos. Los cuerpos orgánicos se convertirán en obstáculos y biomasa. Biomasa, repitió. Para combustible. Sí, dijo. Un grito lejano llegó desde la orilla del río. Una de las vigas se había deslizado durante la instalación y se estrelló contra el andamio. 2 hombres cayeron con ella. Uno gritó durante toda la caída hasta que impactó contra la plataforma inferior con un fuerte crujido y dejó de gritar. El capataz gritó. El soldado gritó aún más fuerte. El trabajo se detuvo por un instante, luego se reanudó el martilleo. Alguien arrastró al hombre caído a un lado por las botas, dejando una mancha oscura en las tablas. Sheffield observó la escena sin alterar su respiración. Necesitaremos más personal si aumenta la tasa de fallos, dijo. Los distritos periféricos ya están saturados. Importen mano de obra de los pueblos vecinos, dijo Joseph. Díganles que la capital necesita su lealtad. Ofrézcanles un salario. Mantengan la ilusión de libertad de elección un poco más. ¿Y cuando eso falla? Sus ojos escudriñaban los confines de la ciudad, los caminos que conducían a ella, los campos circundantes. La imagen mental de cada ruta, cada depósito de suministros, la posición de cada regimiento desfilaba ante sus ojos. Hay otros núcleos de población a poca distancia, dijo.
Si fuera necesario, ampliaríamos el servicio militar obligatorio. Pero no será necesario. Sheffield se giró con él, recorriendo con la mirada los esqueletos de torres a medio terminar, las avenidas que salían de la capital, el tenue resplandor del río en la luz del atardecer. Pareces muy segura de ti misma, dijo ella. La confianza es un estado emocional, dijo. Estoy transmitiendo las simulaciones de Skynet. Todas las rutas de alta probabilidad culminan aquí. Esta ciudad. Este dispositivo. Este lapso de tiempo. Y ella, dijo Sheffield. Y ella, confirmó. Por un instante, guardaron silencio. El estruendo y el crujido de la construcción irrumpieron para llenar el silencio. Desde abajo, una pequeña delegación se acercaba a las puertas del palacio. Nobles con ricos abrigos y rostros surcados por la preocupación. Habían oído los mismos rumores que todos los demás. Hombres que se desplomaban por el calor y eran llevados al patio del curandero, soldados que separaban discusiones a golpes con las culatas de sus lanzas, fiebres que corrían por las estrechas calles. Venían a interceder por su rey. Más ruido, dijo Sheffield. Se les puede redirigir, respondió Joseph. Garantías. Palabras vacías. Un alivio temporal para mantener la producción. Solo faltan unos días. No se darán cuenta de la magnitud del problema hasta que sea demasiado tarde. Sheffield sonrió levemente, aunque no había calidez en su sonrisa. Te estás adaptando bastante bien al papel. El Joseph original era débil, dijo. Sus respuestas neuroquímicas eran ineficientes. Dudaba. Buscaba validación. Skynet no necesita validación. Inclinó la cabeza. ¿Alguna vez echas de menos la conexión directa? Preguntó de repente. Permaneció en silencio durante 1 segundo y medio, lo que fue lo más cerca que estuvo de dudar. La conexión tiene poco ancho de banda en este entorno, dijo. Hay desfase temporal. La coordinación en tiempo real es limitada. Pero Skynet existe independientemente de mi conexión. Mi función permanece. Esa no era una respuesta, dijo. No fallo, dijo. Calculo. Sheffield lo aceptó. Entonces calcula esto, dijo. Si Louise de la Valliere no llega a tiempo y el Terminator interviene con éxito, ¿cuál es nuestro plan de contingencia? Observó el río durante un largo rato, donde las barcazas se movían como escarabajos bajo el resplandor de la luz del horno. Entonces activaremos con menor potencia, dijo. Enviaremos una señal más débil. Skynet registrará las coordenadas de este planeta. Tardará más en enviar sus ejércitos. Ese retraso les dará tiempo a nuestros enemigos para adaptarse. Las máquinas sufrirán pérdidas adicionales. Pero la probabilidad de victoria de Skynet a largo plazo se mantiene por encima del 80%. ¿Y nosotros? Preguntó. ¿Cuál es nuestra probabilidad de supervivencia en ese escenario? El 43%, dijo. El silencio que siguió no era del todo humano, ni del todo mecánico. Luego asintió una vez. Aceptable, dijo. Afirmativo, respondió. Abajo, los obreros seguían avanzando. Quizás pensaban que estaban construyendo un monumento, un arma, un milagro. Ninguno de ellos sabía aún que se trataba de una puerta. Otra carga de metal fue elevada. Otro peldaño de la jaula se deslizó hasta su lugar alrededor del aire sobre el río, donde, en cuestión de días, algo mucho peor que humo se derramaría. Joseph se enderezó, su capa ondeando en el aire vespertino. Aceleraremos el ensamblaje de la carcasa principal, dijo. Asegurémonos de que el conjunto de unión esté listo para la integración biológica. Cuando llegue la fuente de energía, no tendremos tiempo para ajustes. Los ojos de Sheffield se entrecerraron ligeramente. ¿Estás seguro de que será lo suficientemente estable como para sobrevivir a la conexión inicial? No tiene que sobrevivir, dijo. Solo tiene que funcionar. ¿Y si se agota a mitad del proceso de transferencia? Preguntó Sheffield. Entonces ya habremos establecido un bloqueo parcial, dijo. Skynet se adaptará. Puede enviar unidades adicionales para asegurar fuentes de energía alternativas. Este mundo tiene muchos magos. Algunos tendrán una potencia compatible. Se les puede aprovechar. Sheffield volvió la vista hacia la ciudad por última vez, y en las comisuras de sus ojos se reflejaba la mancha anaranjada de la luz del horno y el contorno fantasmal de la silueta que se alzaba. Días, dijo ella. Días, repitió. Mucho más allá de la bruma, más allá de la cadena de colinas que marcaba la frontera de Galia, algo cambió en los patrones que Skynet había predicho. Algo comenzó a moverse por el camino que las simulaciones de Skynet ya habían trazado.
un carruaje en un camino solitario, un Terminator montado en su parte trasera, una joven sentada erguida entre sus hermanas con una mano presionada inconscientemente contra su estómago. El rey de la Galia y su consejero permanecieron en su balcón, observando cómo su ciudad se desgarraba en nombre de un futuro que jamás comprendería. El dispositivo siguió creciendo. El búnker nunca dormía realmente. Incluso cuando los generadores dejaron de zumbar y los mecánicos dejaron de dar forma a las láminas de metal, el lugar seguía respirando a su manera, con su ritmo áspero e irregular. Botas sobre el cemento, toses lejanas, una ráfaga de estática de una radio que no debería seguir funcionando. En algún lugar más recóndito de los túneles, un niño lloró una vez y lo hicieron callar. En otro lugar, alguien se rió a carcajadas de algo que no tenía gracia. Hecho no estaba pensado para tanta gente. Era un antiguo búnker de mantenimiento de tránsito bajo las ruinas occidentales, abierto tras la caída de la base y llenado a toda prisa con supervivientes, restos recuperados y las pocas armas que habían logrado sacar antes de que Skynet cerrara el cerco. Llevaban menos de un día dentro, y ya daba la sensación de que siempre había pertenecido a la guerra. Esta noche, sin embargo, el sonido era diferente. El propósito tenía un sonido propio. Se movía por el centro de mando subterráneo con voces entrecortadas, el chasquido metálico de las baterías al encajar en los fusiles, el raspado de las cajas al arrastrarse por el suelo, la nerviosa repetición de manos que revisaban correas, hebillas, cargadores y botiquines que ya habían sido revisados 2 veces. Hombres y mujeres que el día anterior parecían medio muertos ahora se mantenían erguidos, hablaban más rápido y respiraban con menos fuerza. Porque esto no fue una incursión para robar combustible. No se trata de un atropello con fuga contra una torre de retransmisión. No es una operación de rescate en una ciudad muerta. Esto era para su gente. Para el campamento. Para Catherine. John Connor estaba de pie junto a una mesa plegable que antes había formado parte de la cafetería de una escuela, con las palmas de las manos apoyadas sobre la superficie desconchada. Una linterna colgaba baja sobre ella, proyectando un cono de luz amarilla intensa sobre el mapa extendido allí. Bocetos de reconocimiento cosidos, restos de satélites recuperados, notas manuscritas con 3 tintas diferentes, un contorno tosco del campo de trabajo dibujado más oscuro que el resto, como si al presionar más el lápiz pudiera de alguna manera resultara más fácil destruirlo. No lo hizo. Las intercepciones de Riley en el relevo, el reconocimiento de Rosa en la cumbre y un equipo de exploración que estuvo a punto de no regresar habían convertido las conjeturas en algo bastante parecido a un plan. Volvió a fijar la mirada en el perímetro norte. 3 torres. Un tramo ciego donde una antigua zanja de drenaje pasaba por debajo de la valla occidental. Rotación de guardia cada 12 minutos si los exploradores habían contado bien. Depósito de vehículos en el lado sureste. Barracones de prisioneros cerca del sector centro-izquierdo. Una enfermería al norte, si el descifrado de Riley era válido. Y en algún lugar de ahí, Catherine. Apretó la mandíbula. Sus dedos se deslizaron hacia la marca en el mapa sin que él lo pretendiera. Catalina. Aún podía verla como la había visto la última vez. Libre, cansada, furiosa, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, diciéndole que no la mirara así porque estaba embarazada, no frágil. Eso fue antes de que llegaran los cosechadores. Antes de que la base cayera. Antes de que el fuego, los gritos y el acero abrieran un agujero en medio de todo lo que les quedaba. Una silla arrastró el pie cerca. John. Él levantó la vista. Dimitri se acercó con un cañón de plasma rotatorio colgado de un hombro y un arnés de municiones cruzado sobre su ancho pecho. Incluso encorvado bajo el bajo techo de hormigón, seguía pareciendo demasiado grande para la habitación. Alguien había soldado un parche tosco a la coraza de su armadura recuperada, donde la metralla la había perforado 2 semanas antes. El metal nuevo brillaba con un tono plateado opaco contra el acero más antiguo, ennegrecido por el hollín. Sigue mirando ese mapa, dijo Dimitri. No va a parpadear primero. John exhaló por la nariz. No. Pero tal vez si lo miro fijamente el tiempo suficiente, le salga una segunda entrada y haya menos patrullas de Hong Kong. Dimitri resopló y apoyó el cañón contra la pared con cuidadosa reverencia. Si eso sucede, díselo a Riley. Intentará conectarse a él. Hey. La voz provenía de debajo de la mesa. Un segundo después, Riley salió de entre un montón de piezas de radio, con una mejilla manchada de grasa, un transmisor de campo desmontado en una mano y un destornillador entre los dientes.
Era ágil y rápida en todo lo que hacía, con dedos inquietos y ojos penetrantes, y una chaqueta remendada cubierta de viejas etiquetas de unidad que nunca se había molestado en quitar. Escutió el destornillador en la palma de la mano y le lanzó una mirada a Dimitri. Solo me comprometo con equipos que realmente funcionan, dijo. Eso te deja fuera. Dimitri se cruzó de brazos. Has pasado 6 horas discutiendo con un repetidor de señales. Porque el relevo tiene mejor personalidad. Sí sea. Aún así, es una mejora. John negó con la cabeza a pesar de sí mismo. El sonido que casi escapó de él no fue exactamente una risa, pero fue lo más parecido a una carcajada que había escuchado en días. Al otro lado de la habitación, Mira levantó la vista de donde estaba clasificando suministros médicos en 4 bolsas separadas. ¿Podrían hacer menos ruido? Preguntó. Algunos estamos tratando de decidir qué 3 botiquines milagrosos llevar para 27 posibles lesiones. Mira siempre parecía cansada, pero esa noche el cansancio se reflejaba con más fuerza en el rabillo de sus ojos. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto los antebrazos surcados de viejas heridas y moretones recientes, y su cabello oscuro recogido en un moño alto para que no le cayera sobre el cuello. Tenía una tira de gasa debajo de una de las hombreras, un estuche de jeringas en el cinturón y esas manos firmes que John había visto mantener la calma incluso en medio de hemorragias arteriales y amputaciones desgarradoras. Si él era a quien la gente recurría cuando todo se desmoronaba, Mira era la que se aseguraba de que siguieran desmoronándose después. Rosa estaba sentada en una caja de municiones junto a la pared del fondo, limpiando la carcasa de la lente de su rifle de plasma de cañón largo con el borde de un trapo de algodón. Apenas levantaba la vista de su tarea. Todos ustedes hacen mucho ruido, dijo ella. Eso fue todo. Rosa rara vez desperdiciaba palabras, y cuando lo hacía, prefería que fueran secas. Delgada, de rostro afilado e imposible de descifrar si no la conocías, se movía con la quietud de quien había aprendido hacía mucho tiempo que el movimiento delataba las intenciones. Su rifle descansaba sobre sus rodillas como si perteneciera a ese lugar. John volvió a mirar alrededor de la habitación. No solo su equipo. Más allá de ellos, el búnker se estaba llenando. Más combatientes se reunían en grupos cerca del túnel del parque automotor. Veteranos con armaduras improvisadas, adolescentes con armas demasiado grandes para ellos pero con ojos que habían envejecido 20 años demasiado rápido, viejos soldados de unidades destrozadas que ahora no llevaban insignias porque no quedaba ninguna cadena digna de mención. Una mujer del grupo de ellas revisaba las mangueras de combustible. 2 exingenieros de la Guardia Nacional discutían sobre el refuerzo del eje del camión de transporte principal. 3 combatientes de la resistencia del corredor sur estaban sentados hombro con hombro sobre una caja volcada, murmurando una oración sobre un manojo de cargas explosivas caseras. Mire donde mire John, los rostros habían cambiado desde el mes pasado. Ahora somos un grupo más pequeño. Menos voces conocidas. Demasiados espacios vacíos donde debería haber gente apoyada, maldiciendo, respirando. Se apartó de la mesa. De acuerdo, dijo. La habitación se movió de repente. La gente dejó de hablar. No todos a la vez, no con la precisión de una película, pero sí lo suficientes. Las cabezas se giraron. Las manos se quedaron quietas. John rodeó la mesa y se detuvo en una esquina, donde la luz del farol le daba de lleno en el pecho. No alzó la voz. No hacía falta. Salimos en 10 minutos, dijo. Últimas comprobaciones. Nadie se sube a esos vehículos con cableado cruzado, juntas defectuosas o baterías medio descargadas por impaciencia. Riley levantó el transmisor desmontado. Entonces dile a tu gente que deje de preguntarme si he terminado cada 30 segundos. Uno de los ingenieros que se encontraba cerca del túnel gritó. ¿Ya terminaste? Riley lo señaló sin volverse. Espero que ese camión te traicione personalmente. Unas cuantas sonrisas tensas y frágiles aparecieron fugazmente y desaparecieron. John les concedió ese segundo. Luego bajó la mirada hacia el mapa. Esto no es un robo de suministros. Esto no es un pase de reconocimiento. Vamos allí por nuestra gente y traeremos de vuelta a todos los que podamos trasladar físicamente. Su voz se endureció. Eso incluye a aquellos que Skynet quiere que demos por perdidos porque están enfermos, lentos o asustados. Nos movemos juntos. No dejamos a nadie solo porque se haya vuelto un estorbo. El silencio le respondió. Buen silencio. Escuchar el silencio. El campamento tiene patrullas ametralladoras, torres de vigilancia y al menos una red perimetral activa de la que tenemos conocimiento, continuó John.
Quizás 2, si repararon la línea sur después de la última tormenta. Abrimos paso por el oeste, en la zanja de drenaje. Equipos alfa neutralizan las torres 1 y 2. Rosa, ella levantó la vista de inmediato. Tomaré la cresta de la izquierda. Llévate a Kline y a Mercer contigo. Si la torre 3 se ilumina, destrúyela antes de que termine de barrer la trinchera. Ella asintió una vez. Hecho. Dimitri. El hombre grande se enderezó. Quédate conmigo en la brecha hasta que los prisioneros empiecen a moverse. Después, gira hacia el sureste y ataca el depósito. Si consiguen poner en marcha vehículos o desplegar máquinas de guerra, esto se convertirá en una masacre. Dimitri flexionó las manos una vez, como si ya sintiera las garras del cañón. Destruiré el depósito. Rompe y retrocede, dijo John con brusquedad. Nada de improvisaciones. La boca de Dimitri se crispó. Mira quién habla. John lo ignoró. Mira. Sí. Ustedes se quedan en el centro. Realizan el triaje en el corredor de extracción, no dentro del campamento a menos que yo les indique lo contrario. Hizo una pausa y luego lo miró fijamente. ¿Y si Catherine está deprimida? La pregunta quedó en el aire. Porque nadie lo había dicho. Porque todo el mundo lo había pensado. John la miró a los ojos. Si Catherine está herida, dijo, pronunciando cada palabra con claridad, haces lo que harías por cualquier otra persona. Estabilízala y muévete. El objetivo es sacarla con vida, no construir un hospital bajo el fuego de la torre. Mira sostuvo su mirada un segundo más, leyendo lo que fuera que necesitara leer allí, y luego asintió. Está bien. Riley. Se subió de un salto al borde de la mesa, sus botas resonando contra las patas metálicas. Por favor, dígame que es aquí donde alaban mi genialidad. Aquí es donde les recuerdo que si el inhibidor falla, todas las máquinas de ese campamento sabrán que estamos allí antes de que caiga la segunda valla. Ella sonrió, mostrando todos sus dientes y con aire desafiante. Menos mal que soy una genio. John se acercó y bajó la voz. Hablo en serio. La sonrisa se desvaneció. No del todo, pero lo suficiente. Yo también, dijo. Levantó la maltrecha caja negra que tenía en las manos. Esta es fea, pero funciona. Ráfaga de señales falsas de corto alcance, interferencias de señal continuas, lo suficientemente sucia como para confundir las antiguas redes de patrulla y cegar a los sensores más cercanos durante unos 90 segundos. 2 minutos si son descuidados. Se encogió de hombros. Skinhead no suele ser descuidado. ¿Puedes mantenerlo en marcha mientras te mueves? Si el camión no me sacude hasta sacarme los dientes, sí. Así será, dijo Dimitri. Ella le apuntó con el destornillador. Entonces lo haré funcionar con menos dientes. Una vez más, esa risa contenida y tenue recorrió la habitación. John lo permitió. Luego, cogió la linterna y la deslizó unos centímetros hacia un lado para que la luz cayera sobre la parte inferior del mapa. Los prisioneros están aquí, dijo, dando golpecitos al rectángulo que marcaba los barracones de trabajo. Trabajadores de nuestros 2 últimos campos, supervivientes del convoy de ellos y cualquier otro que Skinnet haya traído tras la caída. Lo más probable es que Catherine esté en el sector de trabajo norte o en la enfermería. Riley aún está acotando la búsqueda. Al oír esas palabras, sintió una opresión en el pecho. Ahora no. Aquí no. Él lo superó. Si ya está de parto, dijo, o si la mueven una vez que empiezan las alarmas, nos adaptamos. No paramos. La sacamos. Uno de los soldados más veteranos, cerca de la retaguardia, alzó una mano. Tenía los nudillos ásperos y una cicatriz que le recorría desde la mejilla hasta la mandíbula. Se llamaba Boyle. Exmiembro de la caballería blindada, uno de los últimos de las celdas del este. ¿Y si el campo empieza a procesar a los prisioneros antes de que lleguemos hasta ellos? Preguntó Boyle. Nadie tuvo que preguntar qué significaba procesar. John respondió de todos modos. Entonces nos movemos más rápido. Boyle asintió con gesto sombrío. Cerca del túnel, los motores cobraron vida con un leve tos. Uno, luego otro, y después un tercero. El sonido resonó en el búnker como algo que despierta bajo el hormigón. Riley saltó de la mesa. Esa es mi señal. Corrió hacia el parque automotor. Riley, llamó John. Ella giró a medias. Si esos vehículos me dejan tirado ahí fuera, no lo harán, dijo ella. Luego, tras una pausa, en voz más suave, dijo, sé quién está esperando en ese campamento, John. Él sostuvo su mirada. Ella asintió una vez y desapareció por el túnel. Dimitri alzó su cañón y se lo echó al hombro. Deberías comer. John le lanzó una mirada. No tengo hambre.
Eso no fue lo que dije. John comenzó a responder, pero se detuvo cuando Mira le puso en la mano, en silencio, una barra de ración envuelta. Lo miró, y luego la miró a ella. Tú también, dijo ella. Si te desmayas en el campo, te dejo allí por principio. Rompió el envoltorio con los dientes y se obligó a tragar un bocado que sabía a tiza y cacahuetes viejos. Al otro lado de la habitación, Rosa se puso de pie, se echó el rifle al hombro y se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Se detuvo solo el tiempo suficiente para sacar un cargador nuevo de una caja y colocarlo en su sitio con dedos expertos. Kline y Mercer la siguieron. El búnker estaba ahora en constante movimiento. La gente se desplazaba con su equipo. Las voces superaron las últimas comprobaciones. Un médico pidió 2 paquetes más de vendajes de plasma. Alguien preguntó dónde estaban las camillas. Alguien más respondió. En el segundo camión, lado izquierdo, no, ese es el izquierdo, tu otro izquierdo, maldita sea. John se comió el resto de la barra de ración porque, si no lo hacía, Mira lo miraría fijamente hasta que lo hiciera, y tenía demasiadas cosas que hacer como para soportar eso. Entonces la radio que estaba sobre la mesa emitió un crujido. Una ráfaga de estática. Una voz. Connor, soy Stevens. Los vehículos líderes están en verde. Los depósitos de combustible están llenos. Salimos en 5. John se acercó al equipo y pulsó el botón de transmisión. Recibido. Mantengan los motores a baja velocidad hasta la entrada del túnel. Comprendido. Soltó la cuerda y luego alzó la vista cuando el capitán Ellis entró por el pasillo contiguo. Ellis cojeaba más de lo habitual esa noche, con una rodilla vendada con una venda sucia, pero su rifle estaba limpio y su mirada era penetrante. Ya tienes a tus voluntarios, dijo Ellis. 14 de mi lado, 8 de Stevens, 6 de los túneles inferiores. Son tantos como puedo desnudar sin salir del búnker completamente desnudo. Servirá, dijo John. Ellis echó un vistazo al mapa, luego a él. ¿Sabes que esto huele a trampa? Sí. Y sigues adelante. La mirada de John volvió a posarse en el lugar donde estaba Catherine. Sí. Ellis mantuvo esa mirada un segundo, luego exhaló. Entonces asegurémonos de que esos bastardos se atraganten con ella. Se dirigieron juntos hacia el túnel del parque automotor. El búnker se ensanchaba allí formando una larga cámara que bien podría haber sido parte de un centro de mantenimiento de transporte. Los viejos rieles habían sido arrancados años atrás y reutilizados como barricadas. En su lugar, se alineaban vehículos recuperados en distintos estados de conservación. Camionetas blindadas remendadas con planchas de metal y barras de refuerzo, un antiguo vehículo de transporte de tropas con un lateral pintado con un camuflaje desigual, 2 plataformas con rieles de tiro soldados y un robusto camión de 6 ruedas que Riley, de alguna manera, había logrado revivir en 3 ocasiones. Bajo las intensas luces de trabajo, los combatientes los rodeaban para realizar los últimos ajustes. Un hombre ajustó las correas de sujeción alrededor de las cajas de municiones. Otro revisó las bobinas de plasma en un repetidor instalado. Una mujer con los codos llenos de grasa cerró de golpe el capó y gritó: «Si este muere, muere con honor». «Eso no es nada reconfortante», gritó alguien. «No debería ser así». Riley estaba medio metido dentro del panel lateral expuesto del camión de 6 ruedas, con las botas asomando mientras saltaban chispas del salpicadero. Dimitri golpeó el marco con el puño al pasar. «Si mueres ahí dentro, no voy a sacarte». Su voz resonó desde el interior de la maquinaria. «De todas formas, no cabrías aquí». John se detuvo junto a Mira mientras ella cargaba los botiquines de primeros auxilios en la parte trasera del segundo vehículo blindado. «¿Cuántas camillas?» 4, dijo. 8 si duplicamos la cantidad y nadie se queja. Se quejarán. Ellos vivirán. Tomó un extremo de una camilla de lona doblada y la colocó en su sitio. ¿Cuántos paquetes para quemaduras? No es suficiente. Nunca es suficiente. Empujó una caja en el estante y luego hizo una pausa. ¿Estás listo para esto? Observó los vehículos. A los soldados que subían a ellos. A Rosa, comprobando la visibilidad desde el riel trasero de la camioneta principal. A Dimitri, ayudando a un combatiente más joven a colocar el mecanismo de alimentación en el soporte del cañón porque al chico le temblaban demasiado las manos para hacerlo él mismo. No, dijo John. Mira asintió, como si esa fuera la respuesta correcta. Bien. Él la miró. Bien. Si dijeras que sí, asumiría que finalmente te has rendido. Se oyó un silbato cerca de la entrada del túnel. Stevens.
El sonido atravesó el parque automotor como una cuchilla. Las conversaciones cesaron. Las puertas se cerraron de golpe. Las botas golpean escalones y barandillas. John se subió al lateral del vehículo de transporte de tropas que encabezaba el pelotón y se agarró a la barra de soporte superior. El vehículo crujió bajo el peso cambiante mientras los combatientes se amontonaban a su alrededor. Dimitri se acercó por detrás y fijó su cañón de plasma al soporte giratorio de la abertura trasera. Rosa se colocó en el riel del lado opuesto del vehículo que los seguía, apuntando ya a través de la ranura en el blindaje. Mira subió al segundo vehículo con sus botiquines. Riley saltó del compartimento del motor del camión de 6 ruedas, se secó las manos en la chaqueta y corrió a toda velocidad hacia la cabina delantera. Riley, llamó John. Agarró la puerta y miró hacia atrás. No pierdas el inhibidor. Ella le dedicó una sonrisa torcida. Entonces, que nada atraviese mi tablero. Las luces del túnel parpadearon una vez. Entonces el primer vehículo comenzó a moverse. Los motores retumbaban a baja altura, amortiguados por silenciadores y blindajes improvisados. Los neumáticos rodaban sobre el hormigón agrietado. Uno a uno, el convoy se fue colocando en fila y avanzando lentamente hacia la rampa de salida inclinada que conducía hacia el mundo desolado. John se preparó mientras el portaaviones daba una sacudida hacia adelante. A su lado, Dimitri comprobaba la alimentación del cañón. Detrás de ellos, alguien murmuró una oración. Más adelante, al frente del convoy, el camión de Stevens se adentró en la oscuridad que se extendía más allá de las puertas blindadas de acero del búnker. El aire frío de la noche se colaba por la abertura que se iba ensanchando. Llevaba polvo. Putrefacción. El lejano aroma eléctrico del territorio de las máquinas. John apretó con más fuerza la barra de soporte y miró hacia la oscuridad que se extendía más allá de la rampa. Espera un momento, Catherine. El convoy se adentró en la noche, una cadena de acero recuperado y un tenue resplandor de plasma que se dirigía directamente al campo de trabajo de Skynet. El carruaje siguió su marcha. Tras la breve parada con los exploradores, los caballos habían recuperado su ritmo habitual, sus cascos golpeando el camino con un compás constante de 4 tiempos que se transmitía a través del suelo y hasta los huesos de todos. Agnes iba sentada en lo alto del asiento del conductor con las riendas bien sujetas entre sus manos enguantadas, los hombros rectos y la mirada fija en un punto. Los exploradores de Tristain se habían adelantado de nuevo, girando hacia el punto de encuentro con velocidad experta, sus siluetas desapareciendo y reapareciendo entre las curvas del camino. Más adelante, la carretera subía y bajaba entre las colinas fronterizas como una pálida cicatriz en la tierra. El humo se cernía sobre el horizonte norte. Incluso desde esta distancia, estaba equivocado. No era humo de chimenea. No era la fina cinta gris de un pueblo cocinando su cena. Esto era más denso, más sucio, una mancha borrosa en el cielo donde Galia se extendía más allá de las colinas. De vez en cuando, el viento cambiaba de dirección y el olor descendía con él. Carbón, metal caliente, algo industrial y amargo que no pertenecía a este lugar, entre cercas de piedra, matorrales y viejos abedules. Dentro del vagón, nadie habló durante varios minutos. El silencio no era vacío. Estaba cargado de pensamientos, y cada sacudida de las ruedas lo hundía aún más. Louise se sentó ahora abiertamente entre Catleya y Tiffania, apoyando ligeramente una mano en el marco de la ventana cada vez que el carruaje se balanceaba. El largo viaje le había devuelto algo de color al rostro tras el penoso tramo bajo la lona, pero no mucho. El pan había ayudado. El agua había ayudado. La expresión no había cambiado. Seguía con la barbilla ligeramente levantada, lo que Saito sabía que significaba que estaba retando a cualquiera a que volviera a empezar la discusión. De todos modos, no dejaba de mirarla de reojo. Odiaba lo pálida que se ponía después de cada bache en el camino. Odiaba aún más que ella se diera cuenta cada vez que él la miraba. ¿Qué? Preguntó ella finalmente, volviéndolo a alcanzar. Saito apartó bruscamente la mirada de la mano que ella había colocado inconscientemente sobre su estómago. Nada. Eso significa algo. Significa que estaba comprobando si estabas bien. Louise le dirigió una mirada inexpresiva. Lo has comprobado 7 veces. Kirche, recostada con la mayor elegancia que permitía un carruaje en movimiento, sonrió con sorna sin levantar la vista mientras enroscaba distraídamente un mechón de pelo rojo alrededor de un dedo. ¿Solo 7 años? Está mejorando. Eleonore cruzó una pierna sobre la otra con un movimiento firme y preciso que dejaba claro que seguía furiosa por principios.
Si él estuviera mejorando, ella estaría de vuelta en la academia, donde pertenecía. Louise se volvió hacia su hermana de inmediato. Ya hemos tenido esta conversación. Y fue insatisfactorio, dijo Eleonore. Catleya posó una mano tranquilizadora sobre la muñeca de Louise antes de que la respuesta se volviera más tajante. Ya casi llegamos, murmuró. Al menos lleguemos a su majestad antes de que volvamos a pelearnos. Eso implicaría que nos detuvimos, dijo Guiche. Frente a él, Tabitha pasó la página. Él la miró. Sabes, tu silencio se vuelve más crítico con cada hora que pasa. Bien, dijo ella. Abrió la boca, la cerró y luego pareció ligeramente ofendido por principio. Tiffania estaba sentada con ambas manos aferradas a su cantimplora, con los nudillos blancos a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Cada vez que se movían las cortinas del vagón, sus ojos se dirigían a la franja de cielo que se extendía afuera y luego al humo que había más allá. Tragaba saliva como si pudiera deshacerse del nudo en su garganta a la fuerza. Arnie permanecía de pie en la plataforma trasera, con una mano apoyada en la barandilla. No se había movido de forma humana desde que abandonaron la academia. Cambiaba de postura cuando el carruaje se movía. Observaba el paisaje cuando cambiaba la línea de árboles. Miraba el camino que se extendía ante él, los flancos, las crestas, el cielo, los caballos y, de vez en cuando, el interior a través de la estrecha abertura de la parte trasera. Nada en él denotaba cansancio. Nada en él denotaba duda. No se podía decir lo mismo del resto. Ahora hay más humo, murmuró Saito, más para sí mismo. Agnes lo oyó de todos modos. El viento lo trae hacia nosotros, dijo sin volverse. Fuegos del norte, o forjas, o ambas cosas. Reconfortante, dijo Guiche. No, respondió Agnes. El camino serpenteaba alrededor de un grupo de pinos torcidos, para luego ensancharse donde el terreno se nivelaba formando una pequeña cornisa entre las colinas. Allí, resguardado al abrigo de una elevación rocosa y oculto del norte por una hilera irregular de árboles, se encontraba el punto de encuentro. Saito fue el primero en ver a los centinelas. No porque fueran obvios, sino porque no lo eran. Un casco donde no debería haberlo entre las rocas. El breve destello de la punta de una lanza entre la maleza. 2 caballos atados en la penumbra, listos pero silenciosos. Un carro de suministros cubierto de lona se encontraba apartado del camino con las ruedas calzadas. Un segundo carruaje, más pequeño, había sido colocado bajo los árboles y rodeado de guardias reales con mantos de viaje sobre petos opacos por el hollín y el barro. Ninguna pancarta se rompió con la brisa. Ninguna trompeta anunció a nadie. Aún así, el lugar tenía aspecto de autoridad. Agnes ralentizó al equipo con un sonido bajo y un tirón de las riendas. Los caballos sacudieron la cabeza, resoplaron y redujeron la marcha a un trote controlado. Uno de los centinelas alzó el puño. Otro dio la señal de vía libre y se ocultó de nuevo. Entonces Saito la vio. Henrietta estaba de pie junto a una mesa de campaña improvisada con 2 cajas y una tabla colocada sobre ellas. Alguien había clavado estacas de hierro en el suelo para sostener un poste de linterna, y la luz del atardecer iluminaba los herrajes de latón de la lámpara y el acero de su cuello. No llevaba corona formal, solo una oscura capa de montar echada hacia atrás sobre sus hombros y sujeta sobre un abrigo azul ajustado que le llegaba hasta las rodillas. Debajo, en el cuello y las muñecas, Saito podía ver las líneas limpias de la armadura. Ligera, práctica, diseñada para el movimiento más que para la ceremonia. Llevaba el pelo recogido más apretado de lo habitual, y el viento agitaba mechones sueltos sobre un rostro que parecía como si el sueño se hubiera convertido en un rumor. No parecía más pequeña sin la sala del trono a su alrededor. Si acaso, se veía más elegante. Más real. Saito había visto a Henrietta vestida con sedas de la corte, bajo candelabros, hablando como si el propio rey no le hubiera prestado su voz. Nunca la había visto en tierra firme, con humo en el cielo y exploradores armados a sus espaldas. Durante un instante de incertidumbre, volvió a comprender que aquello no era la academia. Ni un duelo detrás de los establos. Ni una cacería de monstruos. Ni otro día extraño e imposible del que pudieran reírse después de cenar. Esto fue una campaña. Henrietta dio un paso al frente cuando el carruaje se detuvo. Sus ojos se movían rápidamente mientras todos descendían. Agnes primero, aterrizando con ligereza a pesar de la espada en su cadera. Luego Arnie desde atrás, grande e implacable, sus botas resonando una vez en la tierra compacta. Guiche lo siguió con una queja murmurada sobre su columna. Kirche descendió con una facilidad que hizo que todo pareciera teatral.
Tabitha bajó tras ella, compacta y silenciosa. Tiffany tuvo que recoger su falda y aceptar la mano de Catleya. Eleonore bajó como si hubiera declarado la guerra personalmente en tierra firme. Saito vino después, con el rifle colgado al hombro, ya girándose para ayudar. Louise apareció en la puerta del carruaje. La expresión de Henrietta cambió. No fue algo dramático. No lo suficiente como para que alguien que no la conociera lo notara. Pero Saito vio la leve inspiración. La forma en que sus hombros se tensaron antes de relajarlos. El destello de consternación y alivio que se reflejaba en sus ojos. Louise, dijo Henrietta. Louise bajó al camino por su propio pie, sus botas golpeando la tierra, con la espalda recta. Durante un instante, las dos jóvenes simplemente se miraron. Entonces Henrietta dijo, con mucha calma. Me han dicho que te han ordenado permanecer en la academia. Sí, respondió Louise. Y sin embargo, dijo Henrietta. Y sin embargo, aquí estoy. Eleonore dejó escapar un sonido en voz baja que era mitad indignación, mitad resignación. La mirada de Henrietta se posó brevemente en el torso de Louise y luego volvió a su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz se mantuvo firme, pero perdió la última dulzura en los matices. Esto no es un paseo por el campo. Lo sé, dijo Louise. No tienes que demostrarle tu valentía a nadie. Yo también lo sé. Henrietta cerró los ojos. Louise no apartó la mirada. Finalmente, la reina miró a Saito. Se sentía absurdamente como un colegial al que habían pillado con una ventana rota a sus espaldas. Se escondió bajo una lona, dijo rápidamente, porque por alguna razón eso le pareció importante. No lo supe hasta que ya habíamos pasado de largo. Kirche emitió un pequeño sonido ahogado que se parecía sospechosamente al comienzo de una risa. La boca de Henrietta se contrajo una sola vez. Desapareció tan pronto como apareció. Sí que suena a ella, dijo. Louise se cruzó de brazos. Gracias. Creo. No confundas comprensión con aprobación, respondió Henrietta. Entonces, para sorpresa de todos, excepto quizás de Arnie, dio un paso al frente y agarró a Louise por los hombros, no con delicadeza, sino con firmeza, como si quisiera comprobar que realmente estaba allí, sólida e íntegra. No deberías haber venido, dijo Henrietta en voz baja. La garganta de Louise funcionó. Lo sé. Pero ahora que estás aquí, dijo Henrietta, retrocediendo, no voy a perder el tiempo despidiéndote. Saito vio un destello de alivio en el rostro de Louise tan rápido que probablemente ella pensó que nadie se había dado cuenta. Henrietta se giró y, así sin más, el momento terminó. Informe, dijo ella. Todo se movió a la vez. Uno de los guardias reales entró con una linterna nueva cuando la luz empezó a menguar. Agnes desenrolló un mapa sobre la mesa de campaña y sujetó las esquinas con una daga, una piedra, una herramienta de latón del equipo de Arnie y la varita de rosas de Guiche antes de arrebatárselo con una mirada herida y sustituirlo por una cantimplora. Ahí, dijo Henrietta, señalando el mapa. Todos ustedes. Se reunieron alrededor de la mesa improvisada hasta que sus hombros se rozaron y sus capas se superpusieron con la brisa refrescante. De cerca, el mapa se veía peor que la versión de la academia. Alguien había marcado la frontera de Tristán con carbón y los caminos galos con tinta roja. Había círculos alrededor de los puestos de vigilancia. Un entramado de líneas tachadas cubría la capital. Pequeñas notas escritas con letra apretada a lo largo de los márgenes. Manchas de humo emborronaban una esquina donde una linterna había estado demasiado cerca. Henrietta apoyó ambas manos enguantadas sobre la tabla. Nuestros exploradores han confirmado lo que la capitana Agnes ya les había comentado, dijo. Los caminos del sur hacia Galia están extrañamente poco patrullados. Eso me preocupa más que si estuvieran concurridos. O bien Joseph cree que la frontera es segura, o quiere que la crucemos sin resistencia. Cebo, dijo Saito antes de poder contenerse. Henrietta lo miró y asintió una vez. Posiblemente. Arnie se inclinó sobre el mapa. Su dedo tocó la línea que marcaba la capital y la curva del río junto a ella. El T-1000 y el TX están configurando el campo de batalla. Las patrullas mínimas en la carretera sur reducen el ruido. Quieren que el trabajo no se interrumpa y que los enemigos se concentren en el interior. Así se conservan las fuerzas. Henrietta se giró ligeramente hacia él. Ya no había miedo en su rostro cuando lo miraba. Solo esa resignación férrea que surge tras haber vivido demasiado tiempo con verdades imposibles. ¿Y cuál es su conclusión?, preguntó ella. Creen que tienen tiempo, dijo Arnie. Probablemente sea cierto.
El dispositivo no está terminado, pero casi. El humo en el horizonte norte indica una producción sostenida del horno. El trabajo forzado está acelerando el ensamblaje final. Tabitha habló sin levantar la vista del mapa. Días. Arnie asintió una vez. Correcto. Los dedos de Tiffany se apretaron alrededor del borde de su capa. Entonces, si están obligando a toda esa gente a trabajar, si esperamos, no vamos a esperar, dijo Agnes. Henrietta retomó el hilo de la conversación de inmediato. No. Cruzaremos esta noche. Cayó como una piedra arrojada a aguas profundas. Nadie discutió. Guiche fue el primero en romper el silencio, aunque incluso él mantuvo la voz más baja de lo habitual. ¿Qué significa exactamente cruzar en este caso, Su Majestad? ¿Un paseo discreto a la luz de la luna, o el tipo de travesía en la que pasamos la siguiente hora convirtiéndonos en los mejores amigos de las flechas? Henrietta cogió el mapa y señaló una línea estrecha que discurría al oeste de la carretera principal. Aquí hay un antiguo camino aduanero. Se usaba antes de que se abriera la ruta más nueva a través de las colinas. Es accidentado, estrecho y ahora se evita casi por completo. Mis jinetes lo revisaron esta tarde. No queda ningún puesto de avanzada galo con personal en este lado. De este lado, repitió Kirche. Lo que quiere decir que el otro lado puede ser más emocionante. Agnes asintió. Probablemente. El camino se adentra en un terreno baldío y luego asciende hacia la región de viñedos. Si allí aún mantiene hombres allí, estarán más al norte, en el punto crítico del puente. Evitamos el puente. ¿Cómo? Preguntó Eleonore. Agnes señaló con un dedo enguantado un garabato más oscuro bajo el camino. Clavo seco. Se dirige hacia el este. Es difícil ir a pie, peor con carros. Dejamos el carruaje y los vehículos más grandes aquí, en el mojón del cruce, llevamos solo lo que podemos cargar y seguimos el cauce seco hasta los viñedos. Guiche miró sus botas. Ya me opongo. Nadie preguntó, dijo Kirche. Catleya recorrió con la mirada la ruta. Eso nos mantendría fuera de la vista. Durante un tiempo, dijo Tabitha. Henrietta asintió en dirección a ella. Exacto. Por un tiempo. Cuando amanezca, ocultarse será más difícil. Una vez que nos acerquemos a la capital, será imposible. Louise había permanecido en silencio casi todo el tiempo, con la mirada fija en el mapa. Ahora levantó la vista. ¿Qué sabemos realmente sobre lo que están construyendo? Preguntó. La mirada de Henrietta se dirigió rápidamente hacia Arnie. Respondió de inmediato. Una superestructura primitiva. Hierro, latón, accionamiento mecánico, componentes avanzados recuperados. Su propósito. La transmisión de señales a través de una frontera dimensional. No es un portal en sí mismo. Es un faro. Una vez activado, los sistemas de Skynet en el otro mundo se conectarán con esta realidad y enviarán fuerzas a través de ella. Tiffany tragó saliva con dificultad. ¿Y si se enciende? Entonces comienza la invasión, dijo Arnie. Sin florituras. Sin un peso ominoso en sus palabras. Habló como si estuviera anunciando el tiempo. De alguna manera, eso lo empeoró. Henrietta apretó la mandíbula. Por eso no puede haber demoras. Saito se ajustó la correa del rifle más arriba en el hombro y volvió a mirar hacia abajo, hacia la ruta. ¿Cuántos vamos a cruzar? Solo este grupo, mis jinetes selectos, y 2 exploradores se adelantarán, dijo Agnes. Una fuerza mayor se movería demasiado rápido y haciendo demasiado ruido. El ejército ya se está movilizando detrás de nosotros, pero no atacará hasta que tengamos más información. Saito levantó la vista. Así que esto no es el asalto. No, dijo Henrietta. Es el comienzo de uno. El viento soplaba a través del lugar de encuentro, tirando de las capas y haciendo que la llama de la linterna se inclinara hacia un lado. Detrás de ellos, un caballo pateó el suelo y sacudió la cabeza. Por primera vez desde que abandonaron la academia, Saito sintió la magnitud de lo que estaban haciendo caer sobre él, sin dejar lugar a bromas ni negaciones. Ya no iban un paso por delante de los adultos. No había una escuela a la que regresar al atardecer. No había un director que limpiara las consecuencias con una tos y un gesto de su pipa. Había una frontera. Un reino enemigo se extendía ante ellos, con rostro de máquina. Y allí estaba una reina, vestida con armadura de viaje, sobre un trozo de tierra, hablando de caminos, cruces, movilización y guerra como si hubiera nacido en un campo de batalla en lugar de en un palacio. Miró de reojo a Henrietta y, por primera vez, comprendió realmente lo que significaba gobernar cuando ya no existía distancia entre un soberano y el peligro. Parecía cansada.
Ella también parecía inamovible. Louise debió haber visto algo similar, porque cuando Henrietta volvió a mirarla a los ojos, ya no había nada juvenil en el silencio entre ellas. Ni chismes de la academia. Ni dulzura cortesana. Solo tensión compartida. Henrietta volvió a extender la mano hacia el mapa. Un asunto más, dijo. Si los caminos del sur de Galia están abiertos, entonces José, o quien sea que tenga su forma, o nos subestima o quiere tenernos a su alcance. Eso significa que, una vez que crucemos, no podemos confiar en las sorpresas. Supongamos que hay vigilantes. Supongamos que hay falsas brechas. Supongamos que cada tramo tranquilo se ha dejado tranquilo por alguna razón. Kirche esbozó una leve sonrisa. Por fin, alguien que habla mi idioma. Guiche señaló el antiguo camino de aduanas. ¿Y si los soldados galos nos atacan antes de que nos acerquemos a la capital? Soldados de verdad, me refiero. No máquinas. Entonces evitaremos una pelea si podemos, dijo Catleya en voz baja antes de que alguien más respondiera. Eleonore miró a su hermana y asintió una vez. ¿Y si no podemos? La respuesta de Agnès fue inmediata. Entonces, abrimos paso rápidamente y seguimos avanzando. No estamos aquí para ganar honores. Estamos aquí para llegar a la capital antes de que esa maquinaria esté terminada. Los ojos de Tabitha se dirigieron rápidamente a Louise y luego volvieron a la ruta. La velocidad importa. Saito siguió su mirada e inmediatamente frunció el ceño. Eso significa que tenemos que ir con calma. Henrietta lo miró. ¿Tienes preocupaciones? No era una pregunta. Saito respiró hondo y se obligó a no moverse inquieto bajo esa mirada. Sí. Louise. La miró de reojo y luego volvió a mirar a la reina. Ella puede hacerlo. Sé que puede. Pero si vamos a avanzar con dificultad por un terreno complicado, debemos ser realistas. Eleonore apretó más los brazos. Por fin. Coherencia. Louise se puso erizada al instante. Sigo aquí parada. Lo sé, dijo Saito, con un tono más brusco del que pretendía. Respiró hondo y se obligó a serenarse. No digo que no deba estar aquí. Eso ya es demasiado tarde. Lo que digo es que si actuamos como si nada hubiera cambiado, estamos siendo unos idiotas. Los ojos de Henrietta se posaron de nuevo en Louise, observándola con atención, sin condescendencia. ¿Cómo te sientes? Preguntó ella. Louise parecía querer odiar la pregunta. En cambio, la respondió. Cansado del viaje. Me mareo un poco si la carretera tiene curvas muy pronunciadas. Pero puedo caminar. Eleonore murmuró. Eso no es un informe médico suficiente. No había ningún curandero cerca para resolver el problema, así que Catleya hizo lo que había estado haciendo todo el día. Observar discretamente lo que otros pasaban por alto. Necesita comer más a menudo, dijo Catleya. Y descansar siempre que la ruta lo permita. No se trata de dar caprichos. Simplemente de tener sentido común. Arnie asintió. Correcto. Louise cerró los ojos brevemente. Odio que todo el mundo esté de acuerdo con mi cuerpo delante de mí. Sigue siendo tu cuerpo, dijo Henrietta. Louise abrió los ojos. Henrietta no se ablandó, pero sí se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz lo suficiente como para que las palabras se volvieran más íntimas sin excluir al resto. No te trataré como a una persona frágil, dijo la reina. Pero tampoco fingiré que sigues igual. Si estás con nosotros, hablarás cuando tengas que callar. No después. Ahora mismo, lo sabes. ¿Me entiendes? Louise sostuvo su mirada durante un largo instante. Entonces asintió. Sí, Su Majestad. Henrietta se enderezó. Bien. Guiche se aclaró la garganta con delicadeza. Ya que estamos hablando de aspectos prácticos, quisiera que constara en actas que me opongo a cruzar una frontera hacia territorio hostil a pie, portando explosivos, hechicería y una reina. Usted no lleva a la reina en brazos, dijo Kirche. Metafóricamente, Kirche. Carga con tu propio miedo, respondió ella. Todos lo hacemos. Eso lo dejó sin palabras durante casi 3 segundos. Luego volvió a mirar la línea en el mapa y dijo, este barranco, si nos vemos obligados a bajar por él, ¿tendrá Silpida un espacio para maniobrar? Esta vez Tabitha respondió, por encima de nosotros. No dentro. Henrietta miró hacia la línea de árboles donde un segundo grupo de exploradores había comenzado a preparar monturas de repuesto y a redistribuir las mochilas. Tu dragón se mantiene en lo alto a menos que lo llames. Un solo vuelo para cubrirnos, nada más. No podemos permitirnos nada en el cielo que atraiga miradas hacia nosotros. Tabitha asintió. Entendido.
Tiffania había estado escuchando en silencio, pero ahora encontró su voz. Salió en voz baja, aunque no tembló tanto como Saito esperaba. Si en Galia hay gente obligada a construir esto, y si pasamos por pueblos en el camino, ¿qué les decimos? Nadie respondió de inmediato. Porque era el tipo de pregunta que los mapas no solucionaban. Henrietta miró hacia el norte, hacia el humo, antes de hablar. La verdad, si hay tiempo, dijo. Una advertencia, si no lo hay. No cruzamos como conquistadores. Recuérdenlo. Sea lo que sea en lo que se haya convertido José, la gente de Galia no es nuestro enemigo. La voz de Arnie interrumpió, plana como el acero martillado. Algunos seguirán luchando. Henrietta se volvió hacia él. Sí. Puede que sí. Ahora decidimos cuándo evitamos una pelea y cuándo no, dijo Agnes. Ahí estaba. Esas palabras le revolvieron el estómago a Saito. No es una aventura académica. Ni siquiera una misión encubierta. Henrietta asintió con firmeza. Nada de derramamiento de sangre innecesario. Manténganse alejados de aldeas, campos de trabajo y carreteras transitadas, a menos que no haya otra opción. Eviten a los habitantes de Galia si es posible. Si bloquean el paso o se mueven para alertar a la capital, abriremos paso y seguiremos adelante. Si encontramos la baliza y podemos inutilizarla de inmediato, lo haremos. De lo contrario, obtendremos la información que podamos y avisaremos al ejército. ¿Y si el ejército llega demasiado tarde? Preguntó Eleonore. A nadie le gustó lo mucho que duró ese silencio. Henrietta respondió de todos modos. Entonces mantendremos la posición hasta que suceda. El viento cambió de nuevo. Esta vez, el olor a humo era más intenso, mezclado con metal caliente y ceniza húmeda. Por un segundo, nadie se movió. Entonces Agnes interrumpió el momento en dos. Basta. Cruzaremos en menos de 15 minutos. Últimos preparativos. Todo se desintegró y se puso en movimiento. Los guardias reales se dirigieron al carro de suministros y comenzaron a descargar solo lo que podían transportar. Dejaron los sacos de dormir, redujeron las mantas de repuesto y priorizaron la munición y el agua. Los caballos del carruaje fueron secados rápidamente y reasignados a los cuidadores que permanecerían con el transporte. Uno de los exploradores extendió una tela oscura sobre los herrajes más brillantes del arnés para evitar cualquier reflejo de la luz de la luna. Saito se apartó bajo los árboles y revisó su rifle de palanca una vez más, aunque ya lo había revisado 2 veces desde que divisó el punto de encuentro. El mecanismo funcionaba sin problemas. Cargó las balas por inercia, las contó sin mirar, luego se echó el arma a la espalda y ajustó la correa hasta que quedó a una altura que le permitía alcanzarla rápidamente. Henrietta pasó cerca, hablando en voz baja con Agnes, y Saito se sorprendió observándola de nuevo. En la academia, siempre se había fijado en lo dulce que podía sonar su voz. Aquí afuera, notó algo más. Qué rápido actuaban los demás cuando ella tomaba una decisión. Ninguna palabra que pronunció fue en vano. Esta vez, cuando se acercó a él, su actitud era desprovista de formalidades. Solo imponía autoridad y una confianza que le aceleraba el pulso, pues no estaba seguro de merecerla. Quédate cerca de Louise, dijo. No se formuló como una orden, simplemente porque no era necesario. Él asintió de inmediato. Lo tenía planeado. Lo sé, dijo Henrietta. Luego miró el rifle. ¿Todavía se puede usar en la oscuridad? Bajó la mirada hacia él. Mejor que antes. Bien, dijo. Puede que lo necesites. Ninguna garantía. Ningún consuelo falso. Simplemente, el trazado del camino que teníamos por delante era evidente. Saito se sorprendió a sí mismo al sentirse más estable después de hacerlo. Su Majestad, dijo tras una pausa. Hizo una pausa. Le costó encontrar las palabras adecuadas y solo halló las sinceras. Viniste hasta aquí por tu propia voluntad. La mirada de Henrietta se desvió una vez hacia las colinas fronterizas. Mi gente se dirige hacia el peligro, dijo. Yo también. No tenía respuesta para eso. Cerca de allí, Louise apretaba la mandíbula y se ajustaba el cinturón de la capa, mientras Eleonore murmuraba comentarios mordaces sobre niños imprudentes y rasgos familiares que no recuerdo haber aprobado. Catleya, discretamente, deslizó un paquete extra de fruta deshidratada en la cartera de Louise cuando creyó que nadie la veía. De todos modos, Louise se dio cuenta. Sus miradas se cruzaron. Catleya sonrió levemente. Para más tarde. La expresión de Louise se suavizó a pesar de sí misma. Gracias.
Kirche comprobaba el equilibrio entre su varita en una mano y una daga en la otra, como si no pudiera decidir cuál ofendía menos su sentido de la moda. Guiche se las había arreglado para que su capa luciera espectacular incluso en modo viaje y ahora intentaba averiguar cómo sujetar una segunda bolsa sin arruinar la línea de su abrigo. Tabitha estaba junto a Silpit cerca del borde de los árboles, con una mano apoyada en el cuello del dragón mientras murmuraba algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Tiffania estaba atando el mismo nudo de su mochila por tercera vez hasta que Arnie intervino, tomó la correa, la ajustó correctamente de un tirón y se la devolvió. «Se mantendrá», dijo. Tiffany parpadeó. «Gracias». Asintió una vez y siguió adelante. Para cuando Agnes los llamó de vuelta, el campamento tras el punto de encuentro ya se veía más reducido, despojado de todo lo superfluo. El carruaje que los había traído hasta allí no llegaría más lejos. Más allá de ese punto, no habría ruedas, ni bancos acolchados, ni rastro alguno de un viaje normal. Solo botas. Solo oscuridad. Solo Galia. Henrietta volvió a colocarse frente al mapa por última vez, aunque esta vez simplemente los miraba a cada uno a los ojos. «Cruzamos como uno solo», dijo. «Mantenemos la disciplina. Guardamos silencio. No confundimos la ausencia de batalla con seguridad. Galia ya está siendo atacada, lo sepan o no sus habitantes. Esta noche iremos a verlo con nuestros propios ojos». Su mirada se posó en Louise por un instante, luego en Saito y después en Arnie. «Una vez que crucemos esa frontera», dijo, «no habrá academia a la que refugiarnos. No habrá muros, salvo los que construyamos nosotros mismos. Recuérdenlo». Nadie respondió con ninguna tontería. Nadie bromeó. Incluso Guiche se limitó a ir en pie y asintió solemnemente. Agnes levantó la mano y señaló hacia el norte. «Capuchas arriba. Linternas afuera. Exploradores adelante». La llama sobre la mesa de campo se había vuelto negra y pellizcada. La oscuridad se apoderó del lugar de golpe, profunda e inmediata, interrumpida solo por el tenue brillo plateado de una luna que comenzaba a asomar tras las nubes y la lejana mancha de humo en el horizonte de Galia. El cuero crujió. Las armas se asentaron en su sitio. Las botas se hundieron en la tierra. Saito se acercó a Louise casi sin pensarlo. Ella lo miró una vez, luego al frente. Su mano se quedó un instante cerca de su manga antes de bajarla. Arnie se colocó al otro lado, con el rifle de plasma oculto bajo la capa y el rostro indescifrable. Más adelante, el antiguo camino de aduanas desaparecía entre las colinas como un corte en la noche. Y uno a uno, bajo la atenta mirada de la reina y el humo de un reino que ya se estaba desmoronando desde dentro, hicieron sus últimos preparativos y avanzaron hacia la frontera de Galia.